En Jalisco están pasando cosas muy canijas porque, por ejemplo, le habíamos informado a usted que grupos de extrema derecha están pidiendo a votar por Lemus, olvidarse de Maínez y pedir el voto por Xóchitl Gálvez, el voto cruzado. ¿Quiénes son estas agrupaciones? Bueno, ya le habíamos comentado, la Unión Nacional de Padres de Familia, Misión Rescate México y Rebelión de la Clase Media, que son, Álvaro, yunques. Son membrete del Yunque. El Rebelión de la Clase Media está encabezado por Guillermo Velasco Barrera, hijo de Guillermo Velasco Arzac, uno de los jefes generales de la organización secreta El Yunque. Guillermo Velasco Barrera, que hoy reside en Guadalajara, fue coordinador de asesores de Marta Sagún en la presidencia de Vicente Fox, nada más para poner un dato. Sí. Y el presidente de Rescate México es precisamente un personaje que fue secretario de Educación del Estado de Jalisco y en el gobierno de Emilio González Márquez, y fue también presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Bueno, eso por un lado. Por el otro, la iglesia desde el púlpito, vuelta loca, contra López Obrador, contra Claudia y a favor de Xóchitl Gálvez. De hecho, yo creo que sí vale la pena que veamos este video que circuló apenas este fin de semana de este cura que llama idiota al presidente de México. Literalmente así lo llama, idiota. ¿Y por qué pasarlo? Bueno, para que quede la constancia, porque no se deben meter. Está él oficiando un rito o un evento religioso en la iglesia, pues está hablando, y ahí mismo le dice al presidente idiota. Yo creo que vale la pena que escuchemos este video y que quede ahí claro de qué se trata porque es ya una campaña rabiosa de la iglesia en contra de la candidata Claudia Sheinbaum y en contra del presidente López Obrador. Vamos a escucharlo. Consciente, decidido, no se equivoquen otra vez. No se equivoquen, ya hay que convencer a mucha gente para que no lo vuelva a hacer. De veras, es un problema. Todo el mundo fuera de México nos ven como un país en desastre, dividido, confrontado, con un idiota que se dice presidente, y nosotros y muchos creyéndole. Y no me equivoco. No me equivoco. Están delante de nosotros pruebas, muertos. Han robado lo que han querido, desaparecidos. ¿Qué pruebas más quieren para entender? ¿Somos tan indolentes o somos tan idiotas o somos cómplices? ¿Eres idiota o eres cómplice? ¿Te van a dar dinero? ¿Eres idiota o eres cómplice? Por eso aquí aplica, y repito el principio que Jesucristo da: sean humildes como las palomas y astutos como las serpientes. Es decir, astutos como las serpientes es que tenemos que ser estratégicos. Hay estrategia. Y aquí en Jalisco se está promoviendo una estrategia que le llaman voto útil. Aquí en Jalisco se promueve el voto útil. Es una estrategia de tantas. Pero yo quiero decir una cosa con esto. Actuar estratégicamente es con inteligencia, para que un mal mayor no nos vaya a afectar, ¿ok? Hay que irnos con el mal menor, que como estamos aquí en México con estos problemas, se convierte en el bien mayor que tenemos que perseguir, para que todos los demás bienes, es decir, tu casa, tu carro, tus hijos, tu perrito, lo que tienes, se pueda proteger, ¿ok? ¿Cuál es el bien mayor que hay que proteger? Que este país se mantenga libre y democrático, para que puedas ver a tus hijos con orgullo, para que se mantengan los... Alejandro, este individuo, este émulo de Marcial Maciel, que viola la Constitución y la ley, está identificado.
es un personaje que se llama Sergio Joel Asensio Casillas, y este sujeto oficia en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias en Guadalajara, Jalisco. Este personaje, por supuesto que viola la Constitución, viola la ley de culto público, de asociaciones religiosas y culto público. Y es un personaje que es muy curioso. Es un cineasta de Jalisco, pero es un fanático, es uno de los discípulos de Juan Sandoval Íñiguez, este arzobispo ya emérito de Guadalajara. Solo por lo que ha dicho, por lo que vivimos que dijo, ha violado el artículo 16 de la Ley General de Delitos Electorales, que es otra cosa, y que este delito se castiga con 100 a 500 días de multa a los ministros de culto que en el ejercicio de su culto presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido o coalición. Este individuo, como otros, de manera impune actúan así, en buena medida porque la jerarquía de la Iglesia Católica en México, Alejandro, la Conferencia del Episcopado Mexicano, los claro, apura. Claro. La propia Conferencia del Episcopado Mexicano, la SEM, está distribuyendo en parroquias en todo el país este volante. Y es muy mañoso también porque está llamando a votar, pero de una manera muy, muy mañosa. Qué bueno que convoque a votar, pero hay reminiscencias ahí que dice que hay que votar por un México unido. Vota pensando en lo mejor para todos. Busca a los que están comprometidos con un México unido, que es lema de campaña, uno de los lemas de campaña de Xóchitl Gálvez. Entonces, hay que tener cuidado. Y que lo hagan sin miedo, que es el otro lema de Xóchitl Gálvez. Exactamente. Y que pura los mañosada. programas sociales son un derecho tuyo y de todos los ciudadanos. También Tus de derechos Xóchitl están Gálvez. protegidos por la ley y nadie te los puede quitar. Sí, pero es parte de estos obispos políticos que yo digo, quítense la sotana y métanse a la política. Pues sí. Pero como se sienten impunes, como el arzobispo emérito de Chilpancingo, cuyo hallazgo en un hotel quedó sepultado por la impunidad que le brinda el fiscal de Morelos, ya dijo que nos perdonaba a todos. ¿Perdonarnos qué? Y no se ha vuelto a decir absolutamente nada porque lo protege el fiscal de Morelos. Pues sí, tal A cual. ese cura que puede hacer con su cuerpo lo que le venga en Con gana. su vida, de hecho lo hacen, hombre. Lo hacen. Pues claro Son que hipócritas. lo hacen. Sí, hay mucha hipocresía ahí. Y peor todavía, que lo hagan con adultos, con hombres adultos, pero el problema es que cometen crímenes, Lo hacen como con está niños. ampliamente documentado, con niños. Y a esos criminales, a los que abusan de menores y que violan también la ley y la Constitución, metiéndose en lo que no deben meterse, hay que aplicarles la ley. Y el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, tiene esa responsabilidad. ¿Sí? Por más que diga Bernardo Barranco que el arzobispo de Cuernavaca es buena persona, decía Julio Scherer, estamos hasta la madre de las buenas personas. Sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, ese es dice el personaje que desde afuera nos ven como un país destruido, dice este cura.
Bueno, pues hablando del México destruido, déjame darte un par de datos. El día de hoy se da a conocer, señor Delgado, por cierto, y justo sobre el México destruido, que la tasa de desempleo en México bajó hasta el 2.5% durante el primer trimestre de 2024. Lo informa el INEGI como tiene la obligación de hacerlo. El número de mexicanos que realizaron alguna actividad económica, población ocupada o que buscaron activamente hacerlo, población desocupada abierta, durante el primer trimestre del 2024 fue de 60.7 millones, es decir, hubo 574,000 nuevos empleos. 574,000 personas se incorporan a la PEA, a la población económicamente activa. Esto comparado con en el mismo trimestre del 2023, mientras que la tasa de desempleo en el país se ubicó en el 2.5, que es básicamente un nuevo récord. Es el mejor nivel de empleo de la OCDE, para no ir tan lejos. Del Club de los Ricos. Es correcto. Nada más que yo creo que cuando este señor viaja a España o a donde le gusta ir a vacacionar, con quien quiera vacacionar, seguramente escucha ya los datos locales, no se ha dado cuenta que aquí hay otros datos. El día de hoy también, y es también un dato muy interesante, se da a conocer el desempeño de las monedas en el mundo, lo da a conocer, ahora verás, quien da el dato, a ver si lo tienes por ahí, Luis, justo te lo acababa de pasar hace un momento. Las monedas en el mundo, espérame, Ya, aquí está, aquí lo tengo. Lo da Latinometrics y hace una evaluación de las monedas en el mundo desde 2019. ¿Ya encontraste el gráfico, Luis? Por ahí. Ahí está. Perfecto. ¿Cuál es la moneda con el mejor desempeño del comparativo de monedas que hace de las 20 monedas más operadas en el planeta? ¿Cuáles son comparadas con el dólar? Número 1, la mejor moneda en el país destruido que ve este cura. El peso mexicano. El peso mexicano es la moneda con el mejor desempeño en el mundo, entre las monedas con mejor desempeño del planeta. La segunda es el marco suizo. La tercera es el dólar de Singapur y la cuarta es el dólar canadiense. El quinto es el dólar de Hong Kong, el sexto el dólar chino, y lo leo para que sepa usted con quién nos estamos comparando. El dólar nuevo de Taiwán es el 5.6, el séptimo. La libra británica es el que sigue y así hacia abajo. Pero la moneda más poderosa, más fuerte, desde el 2019 en el mundo, entre las monedas que más son operadas en el mundo, es el peso mexicano. Entonces es un discurso muy extraño, Álvaro, porque pues sí, se anclan en los 4 o 5 datos pues que hay que resolver, que se tienen que resolver. Y sobre esos datos magnifican y lo convierten, pues sí, en el país del desastre. Todo México tiene miedo, como dice Xóchitl Gálvez. No creo yo que sea así, señor Delgado. No lo es. No lo creo. Basta recorrer el país, como lo hemos hecho Alejandro Páez y yo en los más recientes 3 años, que hemos viajado por todo el territorio nacional prácticamente. Hay otro dato que también, como los dos que has proporcionado al auditorio, contradice esta visión catastrofista del cura, que es el discurso del PRIAN. Es correcto, así que es el discurso de los intelectuales, que es el discurso de muchos periodistas que no hacen periodismo, que hacen propaganda y que hacen política. Por ejemplo, hay un dato también relevante del primer trimestre del año, y doy el dato del primer trimestre del año, no del segundo porque todavía no está, pero la inversión extranjera directa
La inversión extranjera directa durante el primer trimestre del año fue de 20.313 millones de dólares, un monto 9% superior al del mismo periodo del año pasado. Y es un nuevo máximo histórico, insisto, repito, es un nuevo máximo histórico desde que se tiene registro. Es con base en cifras oficiales y hay un gráfico que muestra justamente, es este gráfico, cuál ha sido la evolución de la inversión extranjera directa. Bueno, son finalmente cifras que no se pueden inventar, no son Massive Caller para fabricar grafiquitas, sino estas gráficas, como la que estamos viendo, debe tener un sustento y, bueno, son datos que es importante no perder de vista y que derrumban esa construcción retórica, falsa naturalmente, del PRIAN y de curas como el que escuchamos, este cura de Jalisco, cuya identidad ya acabo de dar, y otros curas que de los púlpitos no solamente reparten los volantes de la SEM como el que le mostramos, sino que abiertamente llaman a votar en contra de Morena y a favor de los candidatos del PRIAN. Pues sí, como el obispo de León, Guanajuato, ese reducto de la extrema derecha, Alejandro, y del PRIAN, que, por cierto, ayer fue el cierre de la candidata gobernadora, ¿y sabes quién no fue? ¿Quién? Xóchitl Gálvez. Oh, okay. Le dijeron que no fuera, porque arrastra a la candidata y a los candidatos del PRIAN. ¿Por qué no va Xóchitl Gálvez a Guanajuato, que es donde inició la campaña? Pues, sí, porque clave. Está tan cerrada la elección que Xóchitl Gálvez no abona. Estorbaría ahí. Fíjate, dato importante ya que nos metimos a eso, porque lo publica de hecho hoy el Financiero, les dice, retoman exportaciones el vuelo, crecieron 11.4% en abril y se aceleran 27.7% los envíos automotrices y 15.4% la importación. Bueno, para ser un país en el desastre, como dice este cura, pues los datos dicen otra cosa. También se publica el día de hoy los datos de la inversión de cartera. ¿Qué es? ¿Cuál es el dato? Bueno, es la mayor inversión de cartera en los últimos 8 años. Los ingresos foráneos alcanzaron 8.928 millones de dólares en el primer trimestre del 2024, dice el mismo periódico en su portada, de hecho, del día de hoy. Entonces, para hacer un desastre, señor Delgado, dice la nota de Alejandro Moscosa del Financiero, dice, los flujos de inversión de cartera anotaron una entrada de 8.928 millones de dólares en el primer trimestre del año, de acuerdo con los datos del Banjico. Fue la cifra más elevada en poco más de 7 años, desde el cuarto trimestre de 2016, y además fue el primer dato positivo luego de 3 trimestres con salidas. El dato es importante porque junto con la inversión, que la inversión extranjera directa, que es la que tú mostrabas hace unos momentos, pues es el paquete completo, digamos, de la inversión que se recibe desde el exterior en un país. ¿Qué tipo de inversión es la inversión, la extranjera directa? Bueno, pues esa viene, entra y se aplica directamente a un proyecto productivo. Esa de la que te referías tú. La inversión de cartera es en distintos instrumentos. ¿Por qué es importante la inversión de cartera? Ninguno de nosotros hacemos ese tipo de inversiones. Bueno, no sé, debe haber a lo mejor mucha gente allá que sí la hace, de la que nos está viendo.
Me refiero, Luis, Álvaro y yo no hacemos ese tipo de inversiones, porque son pues inversiones en distintos instrumentos financieros, inversión renta fija, renta variable, etcétera. Ese tipo de inversiones se refiere a este dato, Claro. y es importante.